Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En la sesión de ayer empezamos con el bloque 2, la segunda unidad didáctica de la asignatura, que es el que está destinada a hablar de biodisponibilidad. Y en concreto introdujimos el concepto de biodisponibilidad. La biodisponibilidad es la proporción de la sustancia tóxica o del compuesto químico que va a inducir un efecto adverso, un efecto tóxico, la proporción que hay entre la concentración exterior a la que nos exponemos, es decir, la que inhalamos, la que está en los alimentos que ingerimos o la que se deposita sobre nuestra piel, y la concentración que llega al interior de nuestro organismo, al lugar donde está la diana de toxicidad. Ya sabemos, por todo lo que hemos visto hasta ahora, que los efectos tóxicos dependen de la dosis, que una mayor dosis provoca una mayor toxicidad, una mayor respuesta tóxica y que la concentración de un compuesto en un sitio de acción es proporcional a la dosis. Sin embargo, todas esas tres cosas que veis ahí son ciertas. Lo que no es cierto es que la misma dosis de dos compuestos diferentes originen las mismas concentraciones en sus respectivos sitios de acción. Eso no es cierto. La misma dosis de dos compuestos diferentes pueden originar diferentes concentraciones en sus respectivos sitios de acción. Y eso ocurre porque cada sustancia tiene una biodisponibilidad diferente, porque hay diferencias en la biodisponibilidad de todas las sustancias. Dijimos que la biodisponibilidad la definimos como la proporción de las sustancias a la que está expuesto un organismo vivo que es capaz de alcanzar dianas de toxicidad, y dijimos que era el conjunto de 4 diferentes procesos, que eran la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Normalmente, los 4 procesos que determinan la biodisponibilidad, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, se citan en ese orden porque hay un acrónimo que es ADME, A de absorción, D de distribución, M de metabolismo y E de eliminación, que define ese concepto de biodisponibilidad. No obstante, lo que no es cierto es que esos 4 procesos sean secuenciales y aparezcan en el mismo orden en que se enuncian en el acrónimo. Lo que sí que es verdad es que el primero de todos es la absorción, siempre tiene que haber una absorción, pero una vez esa absorción se ha producido, los otros 3 procesos, distribución, metabolismo y eliminación, empiezan a darse simultáneamente porque están interrelacionados. De modo que cualquiera de los 4 factores puede ser el que determine cuál es la toxicidad final de una sustancia. Que, por ejemplo, si se absorbe muy bien, pues hay más altas posibilidades de que la concentración que se genera en el interior del organismo y, por lo tanto, en el lugar donde está la diana de toxicidad, sea más alta que la de un compuesto que se absorba mucho peor. Cuando se distribuye una sustancia, puede quedar bioalmacenada, bioacumulada en un determinado tejido. Si ese tejido no es donde está la diana de toxicidad, estará disminuyendo la cantidad de la sustancia absorbida que llega realmente al sitio donde está la toxicidad. A su vez, la sustancia, todos los órganos todas las células del organismo poseen una cierta capacidad de metabolizar sustancias, aunque es sobre todo el hígado el principal órgano encargado de eso, de ese proceso. Ese proceso de metabolización
que busca aumentar la solubilidad de las sustancias en agua para favorecer la excreción en orina, puede dar lugar a una activación o a una desactivación tóxica. A su vez, la distribución también va a dar lugar a que llegue antes o después el compuesto a los órganos excretores, sobre todo al riñón. De modo que no hay una norma que nos diga cuál de los 4 procesos es el más crítico a la hora de determinar la toxicidad de una sustancia, sino que todos ellos pueden jugar un papel crítico en ese proceso. El primer tema, el de los que vamos a dedicar a hablar de la biodisponibilidad, que iniciamos ayer, está destinado a hablar de la absorción de xenobióticos. Y para entender cómo los xenobióticos se pueden absorber en el interior de los organismos, es necesario comprender cómo los nutrientes que ingerimos para obtener la energía necesaria para seguir manteniéndonos vivos son capaces de ser absorbidos también en nuestro organismo. Los mecanismos que utilizan los xenobióticos para ser absorbidos en el interior de las células son exactamente los mismos que los mecanismos que utilizan los nutrientes de los alimentos. Y esos mecanismos son básicamente de 2 tipos. Los de tipo pasivo, que son aquellos que dependen única y exclusivamente de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida, y son básicamente 2, filtración y difusión. Y los mecanismos de tipo activo, que dependen de ambas cosas, de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida, pero también de la existencia de determinados elementos en las membranas de las células que van a ser necesarios para que esa absorción se produzca. A su vez, mecanismos activos los hay de los que consumen energía y de los que no la necesitan. Estoy yendo muy deprisa porque todo esto ya lo estuvimos viendo ayer. Dijimos, la difusión. La difusión es probablemente el mecanismo más relevante de absorción por vía pasiva, excepto en el caso del riñón, porque ahí en el riñón lo que manda es la filtración. La difusión se produce porque la sustancia que va a ser absorbida es suficientemente hidrofóbica o lipofílica, que al fin y al cabo es lo mismo, o dicho de otra manera, con una baja solubilidad en agua o una alta solubilidad en lípidos, como para atravesar la bicapa lipídica a favor de gradiente. De modo que aquí tenemos la estructura química representada en una bicapa lipídica, aquí tenemos el exterior de la célula, aquí tenemos el interior. Si estas bolitas negras, que son las sustancias químicas, son suficientemente apolares y son capaces de viajar por el interior, esta interfaz entre la bicapa lipídica, donde están todas las colas apolares de los lípidos, la sustancia va a atravesar la bicapa lipídica a favor de gradiente. Y eso ocurre con tanta mayor eficacia como baja solubilidad de la sustancia en agua. Hay un parámetro que se llama coeficiente de reparto octanol-agua, que lo que nos habla es de esa solubilidad en agua, de manera que cuanto más alto sea ese coeficiente de reparto octanol-agua, más soluble va a ser, cuanto más alto sea ese coeficiente de reparto octanol-agua, más poco soluble va a ser el compuesto en agua. Y por lo tanto va a atravesar peor las bicapas lipídicas por difusión. De modo que si ordenáramos el coeficiente de reparto octanol-agua y había un ejemplo, podemos estimar que el orden creciente de velocidad de atravesar membranas por difusión crece en el mismo orden en que aumenta el coeficiente de reparto octanol-agua. Dijimos también que los iones no atraviesan membranas lipídicas por difusión y que el estado iónico de las sustancias puede determinar el que sean o no absorbidos en determinados tejidos. Ahora pondremos ejemplos más concretos de esto. El segundo mecanismo
de transporte pasivo del que hablamos es el de la filtración. ¿Filtración a través de dónde? Pues a través de unos poros, que son proteínas que están insertadas en las bicapas lipídicas y que tienen un determinado tamaño. ¿Qué hacen esos poros ahí? Pues lo que hacen esos poros ahí es estar para permitir que los nutrientes puedan introducirse en el interior de las células. Pensad, por ejemplo, el caso del agua. El agua es el fluido más polar que existe. Es absolutamente imposible que el agua atraviese una bicapa lipídica por difusión. Sin embargo, tiene que haber una concentración suficiente de agua en el interior de la célula para mantener la hidratación. Pues eso ocurre porque hay poros que dejan pasar el agua a través de esa proteína y no a través de la bicapa lipídica por difusión. Exactamente igual que esos poros pueden pasar otros nutrientes. Lo que ocurre es que la mayoría de xenobióticos son de un tamaño superior al de los tamaños de esos poros, con lo cual, excepto en el riñón, en el resto de tejidos la filtración no es un mecanismo de absorción relevante. Y hablamos también de mecanismos de transporte activo, y ahí hablamos de que había de dos tipos. Había transportadores y difusión facilitada. Los transportadores podrían requerir o no el consumo de energía. Cuando iban a introducir una sustancia a favor de gradiente, no necesitaban energía, y cuando era en contra sí que necesitaban energía. Energía que podía provenir simplemente del ATP de la célula, o bien de que actuaran en modo cotransportador o intercambiador, de manera que eran dos las sustancias que intervenían en la operación. Una que iba a favor del gradiente y proporcionaba la energía necesaria para que la segunda, que iba a operar en contra del gradiente, pudiera ser igualmente absorbida. Y ahí pusimos ejemplos de varios tipos de estos cotransportadores intercambiadores. Y dijimos que hay multitud de transportadores conocidos en muchos tejidos celulares que sirven para incorporar los nutrientes que hacen falta para mantener ese tipo de células vivas. Por ejemplo, para incorporar nucleótidos, péptidos, iones, ya sean cationes o aniones, etc. Y dijimos también que había los que no requerían el consumo de energía, que se llaman también de difusión facilitada, que eran proteínas que tenían dos configuraciones, una hacia fuera de la célula y otra hacia dentro de la célula. Las que estaban hacia fuera de la célula y a favor del gradiente fijaban el elemento, y una vez el elemento ha sido fijado, la proteína cambiaba de conformación, se daba la vuelta y una vez estaba ya orientada hacia el interior de la célula, liberaba la sustancia. Bueno, y creo que nos quedamos aquí. A modo de conclusión, podemos resumir la situación en esta diapositiva. Los mecanismos de transporte a través de sustancias químicas, ya sean nutrientes o xenobióticos a través de membranas biológicas, son de dos grandes tipos. Los de tipo pasivo, que suelen ser empleados por moléculas de pequeño tamaño o moléculas apolares, excepto los iones, que no requieren consumo de energía y que dependen exclusivamente de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida, y los mecanismos de tipo activo, que dependen de la estructura química de la sustancia que va a ser absorbida, pero también de la existencia de determinadas proteínas en la membrana lipídica, en la bicapa lipídica que forma la membrana plasmática de la célula en la que se va a absorber el nutriente o el xenobiótico. Y estos mecanismos se utilizan para moléculas de gran tamaño o bien moléculas polares e iones. Y creo que lo dejamos ahí. Hoy lo que me gustaría, después de haber repasado deprisa, insisto, porque ya lo vimos ayer, todos estos conceptos, es aplicarlos específicamente a las tres vías, a las tres grandes rutas relevantes de absorción en el medio ambiente, que, como sabéis, son la vía oral, la vía pulmonar y la vía dérmica. Vamos a empezar, por tanto, por la vía oral.
Bien, ahí tenéis un esquema del tracto digestivo. ¿Qué ocurre cuando ingerimos alimentos? Pues bueno, lo sabéis, el proceso, nos lo introducimos en la boca, los trituramos con los dientes, que junto con la saliva y algunas enzimas que hay en la saliva se trituran y pasan a través del esófago hasta el estómago. En el estómago tiene un pH ácido que ayuda a hidrolizar proteínas y al funcionamiento de proteasas y que continúa la digestión de los alimentos. Del estómago vierte directamente en el hígado, que es el tejido encargado de biotransformar los alimentos, es decir, de introducir cambios en la estructura química de las sustancias que configuran nuestros alimentos para hacerlos más aprovechables para nuestro organismo. Del hígado pasan al intestino delgado, del intestino delgado al intestino grueso y finalmente los alimentos que no se absorben en ninguna parte de todo este tracto digestivo, casi siempre la absorción es en el intestino delgado y el intestino graso, pero las sustancias que no se absorben es lo que se excreta en forma de heces. Ese es el proceso. Bueno, pues pensad que los alimentos que ingerimos tienen nutrientes que nos proporcionan energía, pero esos nutrientes no dejan de ser sustancias químicas como cualquier otra. Pues los xenobióticos ocurre exactamente lo mismo. Cualquier xenobiótico que entre a través por vía oral en el interior de nuestro organismo va a sufrir un proceso de digestión exactamente igual que el de los alimentos. Y si en algún punto de todo este proceso se produce la absorción, pues ya va a estar en el interior del organismo y ya va a continuar el proceso. Se va a introducir en los capilares sanguíneos y se va a distribuir al resto de tejidos. Decíamos, el intestino delgado es el punto donde mayoritariamente se absorben todos los alimentos. El intestino delgado no es más que un tubo muy largo, un tubo hueco muy largo, cuyas paredes están recubiertas de esta especie de vellosidades, lo que hacen que la superficie específica de este intestino delgado sea muy alta. ¿Para qué? Para favorecer la absorción de los nutrientes o de los xenobióticos. Estas vellosidades están irrigadas ya por venas y capilares, de modo que cuando los nutrientes se absorben en cualquier punto, encuentran ya directamente el capilar o la vena y ya se distribuyen al resto de tejidos. Bien, ¿cuáles son los mecanismos principales de absorción en el intestino delgado? Bueno, básicamente la difusión. Y también la absorción a través de transportadores específicos, transportadores activos. Como veis aquí, decíamos difusión y transportadores activos. No obstante, hay que tener en cuenta que antes de llegar al intestino, los alimentos o los nutrientes o los xenobióticos que se hayan ingerido por vía oral van a haber pasado por el estómago. El estómago, sabéis que es una especie de bolsa donde hay una concentración muy alta de ácido clorhídrico que ayuda a digerir los alimentos. Pero este pH gástrico es un pH muy ácido y puede cambiar la estructura química de los xenobióticos. Puede alterar su estructura química, porque, por ejemplo, puede hidrolizarlos, o bien puede, si son ácidos o bases, alterar su estado de ionización. Y como dijimos, la difusión solamente se da con moléculas neutras y apolares. Neutras, pequeñas y apolares. Por lo tanto, el pH del estómago puede determinar la proporción del xenobiótico que se absorben en un caso y otro. Y eso es lo que explica que en el estómago los xenobióticos que tengan propiedades ácidas se van a absorber mejor que los que tengan propiedades básicas. ¿Por qué? Pensad que, vamos a intentar ver un ejemplo. Aquí a la parte de la izquierda, esto sería el interior del estómago. Mientras que a la parte de la derecha tenemos una célula gástrica que está en la pared del estómago. Dentro del estómago hemos dicho pH muy ácido, pH 2. ¿Qué pasa con los ácidos? Los ácidos, esto lo vimos ayer, tienen este equilibrio. Los ácidos a pH ácido son neutros. De modo que en este caso concreto
del ácido benzoico, pues prácticamente el 100%, el 99% alto de moléculas de ácido benzoico está en forma neutra. ¿Y qué va a pasar? Que se va a absorber por difusión en el interior de las células del estómago. Bien. ¿Y qué ocurre una vez está dentro del estómago? Porque podéis decir, igual que va de aquí para allá, de izquierda a derecha, podría ir de derecha a izquierda. Sí, teóricamente sí, pero ¿qué ocurre cuando está en el interior de la célula gástrica? De la célula, no del estómago. En el interior de la célula el pH es aproximadamente 7,4. ¿Y qué ocurre con este equilibrio pH 7,4? Que desplaza mayoritariamente la forma a la forma iónica. Por lo tanto, es imposible o prácticamente imposible que una molécula de ácido que haya sido absorbida en el estómago vuelva hacia atrás al estómago, sino que ya queda absorbida dentro del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal. ¿Y qué ocurre con las bases? Pues es el equilibrio de Bajo. También lo vimos ayer. A pH ácido, las bases van a estar mayoritariamente ionizadas. ¿Los iones atraviesan la membrana por difusión? No, es lo contrario que el ácido benzoico que vemos aquí. Por lo tanto, esta base no se va a absorber en el interior del estómago y va a pasar al intestino. Va a seguir adelante el proceso en el tracto sin ser absorbido, en el tracto gastrointestinal sin ser absorbido, hasta llegar al intestino. ¿Y qué ocurre en el intestino? Pues en el intestino ocurre lo contrario, que las bases se absorben mejor que los ácidos. Es decir, lo contrario que en el caso del estómago. Vamos a ver el mismo esquema que tenemos. El interior del intestino, es decir, ese tubo por el que transitan los alimentos, tiene un pH aproximado de 6. ¿Qué ocurre a pH 6 con el ácido benzoico? Pues lo contrario que en el estómago, a pH 6, solamente un 1%, menos del 1% del total de moléculas de ácido va a estar en forma neutra. Y solamente esta pequeña cantidad es la que va a ser capaz de ser absorbida al interior de la célula intestinal, donde se va a encontrar pH 7,4 y donde ya va a alterar este equilibrio y, en teoría, si esto se produjera, tampoco podría luego volver hacia atrás. En cambio, las bases, el proceso es el contrario del estómago. Esta base que estaba en esta forma química en el estómago debido al pH, cuando llega a un pH más neutro, como es el interior del tubo digestivo, mayoritariamente se pone en forma neutra. Y esta forma, ¿qué le ocurre? Que es neutra y por lo tanto sí puede atravesar la bicapa lipídica por difusión. Por lo tanto, a modo de resumen, la idea general es que los xenobióticos ácidos ingeridos por vía oral se absorben eficazmente en el estómago, mientras que los xenobióticos básicos ingeridos por vía oral se absorben eficazmente en el intestino, pero no en el estómago. El motivo de esto es, como veis, ese equilibrio ácido-base que vemos ahí. A pH 2 en el estómago, el 99% de las formas ácidas están no ionizadas y son absorbibles por difusión, pero solo el 0,1% de las formas básicas son absorbibles por difusión. Mientras que a pH más neutros, esto se da la vuelta y la situación es la contraria. De ahí, como decimos, que en el estómago los ácidos se absorban mejor que las bases y en el intestino ocurra lo contrario. Las bases se absorban mejor que los ácidos. Pero esto que estamos explicando tiene que ver con la velocidad de absorción por difusión. Pero el segundo gran mecanismo de absorción en el intestino de xenobióticos son los transportadores especializados. Por ejemplo, el transportador de pirimidinas, de timina y uracilo, que hay en el intestino, o el de los péptidos, o el del hierro, o el del calcio.
Son transportadores específicos de esos elementos que están en el intestino. ¿Por qué? Porque son elementos esenciales que no podemos sintetizar y, por lo tanto, los tenemos que absorber a través de la dieta. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, que el transportador de pirimidinas también puede absorber 5-fluoracilo. El 5-fluoracilo es un fármaco antitumoral que creo que ya está en desuso porque tiene bastantes efectos secundarios, aunque creo que no del todo. Todavía se usa, pero muy minoritariamente. Pero es efectivamente un fármaco antitumoral porque se absorbe. Si no se absorbiera, no podría actuar sobre el tejido canceroso. Y se absorbe porque aprovecha ese transportador de pirimidinas que hay en el intestino. Los medicamentos lactámicos, como por ejemplo los antibióticos de la familia de la penicilina, se absorben gracias a transportadores de péptidos. O cobalto y manganeso se absorben gracias al transportador de hierro. O el plomo gracias al transportador de calcio. Es decir, ahí tenéis una correlación entre el elemento fisiológico, el nutriente que fisiológicamente es necesario y que se absorbe en el intestino y o ejemplos de xenobióticos, puede haber más, que utilizan esos mecanismos para ser absorbidos en el interior del intestino. La absorción por vía oral depende mucho de la especie, cosa que, bueno, pues es más o menos conocida. Y ahí tenéis un ejemplo con el único propósito de que sirva de ejemplo, valga la redundancia, no para que os aprendáis las cifras de memoria, donde se muestra la proporción de un fármaco que se llama nadolol, que sirve como bloqueante de receptores beta y sirve para tratar la taquicardia y la hipertensión en diferentes especies. Y veis que la rata es la especie que menos absorbe este fármaco, el perro lo absorbe prácticamente todo y el humano absorbe pues, relativamente poco, pero más que la rata. Siendo la misma sustancia, en 3 especies diferentes de mamíferos, los porcentajes de absorción son muy, muy diferentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues como resumen de los mecanismos de absorción por vía oral, podemos decir que los xenobióticos se absorben por vía oral empleando las mismas rutas fisiológicas por las que se absorben los nutrientes que ingerimos a través de la dieta. Que en el intestino hay 2 grandes mecanismos de absorción, que son la difusión para sustancias apolares y pequeñas y los mecanismos activos basados en transportadores. Y que el estómago puede condicionar la forma de ionización, incluso la forma química de la sustancia, y eso determinar que sea absorbida mejor o peor por una u otra vía. Bueno, segunda gran vía de absorción de xenobióticos relevante medioambientalmente, la vía pulmonar. Por vía pulmonar podemos absorber gases, vapores, aerosoles. De hecho, esta ruta de exposición, la vía pulmonar, es la que es la fuente reconocida, es una ruta reconocida como fuente de enfermedades profesionales, es decir, de enfermedades derivadas de la exposición a sustancias químicas en el puesto de trabajo. Bueno, pues igual que hemos hecho cuando hablábamos de la exposición oral, vamos a ver cuál es la fisiología del sistema respiratorio. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que pasa cuando respiramos? Cuando respiramos, tomamos aire a través de la nariz o de la boca, que luego pasa a la laringe, a la tráquea, llega a los bronquios y al final de los bronquios hay una especie de saquitos o pequeños saquitos que se llaman alveolos pulmonares, que están fuertemente irrigados por venas y capilares. Y ahí lo que se produce es un intercambio de gases. Cuando tomamos aire, introducimos el aire en el interior de nuestros pulmones, el oxígeno se disuelve en la sangre que circula por los capilares y cuando exhalamos,
cuando soltamos aire, lo que estamos haciendo es que el CO2 que llega a los pulmones después de haberse, como producto del metabolismo de nuestro organismo, abandona la sangre, entra en los pulmones y lo exhalamos en forma gaseosa. Aquí tenemos un ejemplo, también un esquema de cómo funciona uno de estos alveolos. ¿Veis? Aquí tenemos en rojo la arteria pulmonar y en azul la vena pulmonar. ¿Ves? Que la arteria y las venas están recubriendo este alveolo. ¿Qué ocurre? Inhalamos, entra oxígeno, llega sangre limpia y disuelve el oxígeno y la distribuye al resto del tejido. Luego, la sangre pulmonar que llega al alveolo cargada de CO2, cuando llega al alveolo, abandona la sangre, se introduce en el alveolo y con la exhalación lo expulsamos. Al fin y al cabo se trata de un equilibrio entre las solubilidades del gas o del vapor o del aerosol en forma de gas o de vapor y de la solubilidad en la sangre. Bueno, pues ya os podéis imaginar que del mismo modo que nosotros somos capaces de absorber oxígeno para mantenernos vivos, somos capaces de absorber cualquier otra sustancia química en forma gaseosa que llegue al interior de los pulmones. De modo que, ¿de qué va a depender la velocidad de absorción de estos gases y vapores? Pues básicamente va a depender de la solubilidad de los mismos en sangre. De cómo sea la sangre capaz de disolver estos gases y vapores. La sangre es capaz de disolver muy rápidamente el oxígeno y de introducirlo al interior del organismo. Lo mismo ocurriría con cualquier otro gas o vapor que fuera altamente soluble en sangre. Podemos encontrarnos dos situaciones diferentes. Una donde haya una alta solubilidad del gas o del vapor que está en la atmósfera que estamos inhalando. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tomamos aire, todo lo que llega al interior del alveolo se disuelve rápidamente. Y es necesario que tomemos aire muchas veces para que aumentar la velocidad de absorción. Porque si tomamos aire y no exhalamos y no volvemos a tomar, como rápidamente todo lo que ha llegado a los pulmones se ha absorbido, pues no va a haber más posibilidad. En cambio, si la solubilidad es baja, lo que va a depender es del flujo sanguíneo, porque si tomamos una alta concentración del compuesto que llega al interior de los pulmones y no todo lo que ha llegado a los pulmones es capaz de disolverse en la sangre porque la solubilidad es baja, la absorción va a ser baja también. Y es necesario que el flujo sanguíneo se renueve para que llegue de nuevo sangre limpia y se pueda continuar absorbiendo esa sustancia o ese gas o ese vapor. Realmente, nuestro árbol respiratorio está formado por una serie es una especie de conducto, de canal, donde a la entrada hay unas vías muy amplias y se va estrechando poco a poco. Porque si os fijáis, desde que tomamos aire por la nariz o por la boca, ahí el tamaño de las partículas que podemos ingerir, que podemos absorber, es relativamente alto. Pero conforme vamos bajando hacia abajo en el tubo respiratorio, los tubos va abriendo filtros, se va reduciendo el tamaño, de manera que solamente las partículas que sean de un muy bajo diámetro van a ser capaces de llegar a los alveolos y de ser absorbidas. Las que no se van a ir quedando depositadas en algún punto del tracto y eso nos va a provocar que no lleguen a absorberse eficazmente. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues como resumen de los procesos de absorción de xenobióticos por vía pulmonar, diremos que, de nuevo, la absorción de xenobióticos por vía pulmonar utiliza los mismos mecanismos que la absorción de oxígeno y que consisten en que todo aquel gas, vapor o aerosol que pueda llegar al interior de los alveolos va a ser absorbido
dependiendo de su solubilidad en la sangre. Cuanto mayor sea la solubilidad en la sangre, mayor será la cantidad de sustancias que se absorban. Y nos queda la última vía, la vía dérmica. De nuevo, vamos a intentar presentar o entender qué es la piel, ¿no? La piel, sabéis que es el mayor órgano que tiene el ser humano, es el que tiene mayor extensión y mayor peso. Y la piel está formada por una serie de capas de células que lo que hacen es actuar como barrera para impedir que las sustancias que están en el exterior puedan ser introducidas en el interior del organismo. Sabéis que había dos capas principales, la epidermis, que es la más externa, la más superficial, y la dermis. A su vez, la epidermis también está dividida en diferentes capas. Básicamente son dos, el estrato córneo y el estrato germinativo. El estrato córneo es la capa más externa, la que está más fuera de la piel, es la que está directamente en contacto con el exterior. ¿Veis? Aquí tenéis el esquema, la epidermis, el estrato córneo, lo que está en el exterior, y la dermis en el interior. Bien, la capacidad de absorber sustancias por vía dérmica va a estar basada exclusivamente en la difusión de las sustancias, es decir, el atravesar las membranas a través de mecanismos basados en la apolaridad de la sustancia que va a ser absorbida. Y la cantidad depende básicamente de la integridad del estrato córneo, de cómo de intacto se encuentre ese estrato córneo en el punto de contacto entre el xenobiótico y la piel. El estrato córneo tiene una capa, tiene un grosor variable en diferentes partes del organismo. Normalmente las palmas de las manos son las que tienen un mayor grosor, mientras que el resto del cuerpo es notablemente inferior. Pensad que el estrato córneo no son más que una capa de células que están apelotonadas fuertemente unas frente a otras para servir de barrera física frente a la absorción. De modo que lo que hacen es efecto barrera y, por lo tanto, si la barrera no está en buenas condiciones, la cantidad de sustancia que va a ser absorbida va a ser superior. De ahí que la absorción por vía dérmica aumente cuando la piel está dañada, cuando tiene enfermedades de la piel como la dermatitis, o hay heridas o quemaduras, etc. En esas zonas de la piel el estrato córneo no está íntegro, no está funcional y, por lo tanto, su papel de barrera física está muy comprometido. De ahí que esté demostrado que en esos puntos haya una mayor absorción de sustancias de cualquier tipo frente a otros sitios de la piel donde el estrato córneo sí esté íntegro. Por lo tanto, insisto, el estrato córneo es una barrera física para impedir la difusión al interior de las células del organismo. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, pues, como hago siempre, aquí tenéis la bibliografía que he empleado para preparar el material que os he presentado. Todos los libros están en la biblioteca y los tenéis accesibles.